Bienvenidos nuevamente al canal del valor y de los avalúos. En esta ocasión se hace la tercera entrega del trabajo intitulado Mitos y realidades de la inferencia estadística en los avalúos inmobiliarios. Se continúa con las pruebas de los supuestos básicos y otras pruebas como la identificación de puntos influyentes, variables omitidas y comparación de modelos. También se hace una presentación del uso de la extrapolación, de la estimación de los valores puntuales y de los intervalos de confianza. Mito 19. Cuando se utiliza el análisis de regresión múltiple para detectar la colinealidad entre las variables explicativas, se usa el coeficiente de correlación de orden 0. Es importante definir, en primer lugar, qué es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, de orden 0, indica qué tipo de relación existe entre dos variables, así como la magnitud de dicha correlación, siendo invariante frente a transformaciones lineales de las variables. Es una medida estadística importante porque informa sobre la dependencia lineal entre la variable explicada y sub i y la variable independiente x sub i. A seguir, se presenta la fórmula matemática de fácil cálculo. El coeficiente de correlación puede tomar valores positivos o negativos. En la tabla está la escala y la categoría. Va desde una correlación perfecta hasta una correlación nula. En la parte inferior están los gráficos para ilustrar la tendencia de la nube de puntos que identifican cuando la correlación es negativa, positiva y nula. Ahora bien, la correlación de primera orden informa sobre la relación lineal entre variables, pero ajustada a los efectos lineales que sobre dicha relación pueda tener otra u otras variables diferentes de las primeras. Así, en la ecuación que se presenta, el coeficiente de correlación R123 significa que es el coeficiente parcial entre y x2 manteniendo x3 constante. Hay una nota importante que Gujarati señala que el coeficiente de correlación múltiple, denotado como R, es una medida del grado de asociación entre y todas las variables explicativas conjuntamente. En la práctica, sin embargo, R tiene poca importancia. La medida de mayor significancia es R cuadrado, el coeficiente de determinación. La imagen representa la matriz de correlaciones entre las variables incluidas en el modelo de regresión. En el cuadro rojo, que se ha ampliado para una mejor visualización de los datos, están las correlaciones de orden 0. En el programa Sysren se identifican como aislada en su etiqueta. Se puede ver una alta correlación entre la habitación y el área, por ejemplo. Y es lógico por la naturaleza de los datos, ya que a mayor área, mayor número de habitaciones en el inmueble. Se dice que la correlación es alta y positiva. Ahora, ¿será que hay indicios de multicolinealidad con esta prueba? En la próxima imagen se responde. Nuevamente se ha ampliado el cuadro rojo para mostrar los resultados de las correlaciones de primer orden. La pestaña del programa la denomina con influencia. Si se observa, la correlación entre habitación y área disminuyó a 54, manteniendo el signo, lo que representa un tipo de correlación media aceptable para esta prueba. Igualmente ha sucedido un cambio en las correlaciones de las otras variables. La importancia de la interpretación de los resultados de las pruebas para cumplir con los supuestos básicos del modelo de regresión es tarea propia del investigador. Mito número 20. La multicolinealidad es un problema muy grave en los modelos de regresión lineal. El supuesto básico de multicolinealidad se enuncia de esta manera. No debe existir ninguna relación exacta entre cualesquiera de las variables independientes. En la práctica, siempre existe, en mayor o menor grado, una multicolinealidad aproximada. Por ello, se dice que es una cuestión de grado y no de existencia. También se supone que es un problema de la muestra y no de la población.
En presencia de multicolinealidad, ¿cuáles son las consecuencias? Los estimadores mínimos cuadrados ordinarios MCO son insesgados, consistentes y eficientes, pero tienen varianzas altas. Puede causar hasta inversión de signos en los regresores en relación a los que se tendrían en ausencia de este problema. Se amplían los intervalos de confianza. El modelo suele ser significativo, pero la mayoría de las variables individualmente no lo son. Dificultad en la interpretación de los efectos aislados de los regresores. En este cuadro se exponen las posibles soluciones al problema de la multicolinealidad. Una solución corresponde a cambiar el modelo, esto es, eliminar la variable menos significativa o eliminación de las tendencias. Como alternativa siguiente, se debe ampliar la información, esto es, ampliar la muestra, utilización de datos mixtos y revisar la información inicial sobre algún parámetro. Otras pruebas de optimización, como interés relativo, componentes principales y regresión cresta. Ahora, la solución habitual es la aceptación de la multicolinealidad y vigilar sus consecuencias. Si el modelo se utiliza de cara a la predicción, no será un problema importante si asumimos que la correlación entre las variables se mantiene en el futuro. En esta imagen se reporta la salida de un modelo de regresión lineal, un micromodelo, donde el valor por metro cuadrado del inmueble está en función del área total, el frente y si está en una vía asfaltada, tal como se puede ver en la ecuación de regresión que se observa al final. Se interpreta que a mayor área total, menor el valor unitario. A mayor frente, el valor se incrementa. Y si está en la vía asfaltada, su valor unitario es mayor. El reporte indica que el modelo superó las pruebas iniciales para su validación. Pero, ¿cómo están relacionadas las variables entre sí? En estas imágenes se puede observar la matriz de correlación con influencia, donde se destacan las altas correlaciones entre las variables explicativas. Todas son positivas. En este sentido, se interpreta que a mayor área, mayor frente. Esto es lógico por la dependencia del área de las dimensiones del terreno. Entonces, aquí hay un problema de multicolinealidad en una muestra de 19 datos. Se pueden intentar todas las pruebas para solucionar el problema, pero en este caso se optó por aceptar la existencia. En cuanto a la normalidad, homoceasticidad y puntos atípicos, se presenta la información gráfica. En el gráfico superior de los errores estandarizados versus los valores estimados, se observa aleatoriedad en la nube de puntos y los errores se encuentran entre -2 y 2. No hay outliers. En el gráfico inferior, en la distancia de Cook, no se observan puntos influyentes. En cuanto al ajuste del modelo, en la parte superior de esta secuencia está el gráfico de los valores observados versus los valores estimados. Esta prueba gráfica es muy importante ya que con la ecuación de regresión se persigue la menor perturbación para optimizar los resultados de las predicciones del modelo. En este gráfico, la nube de puntos se distribuye aleatoriamente siguiendo la tendencia de la línea amarilla. En la medida que esta línea tenga pendiente similar a la línea de color anaranjada, se tendrán menos errores en la estimación. Si ambas líneas coincidieran, entonces se está en presencia de que los valores observados son iguales a los valores estimados. Por tanto, no hay errores. Así, el coeficiente de determinación R cuadrado es igual a 1. En la parte inferior se presenta el gráfico del histograma de frecuencias de los errores. La curva de frecuencia del histograma tiende a ser similar a la distribución normal. Aquí se observa una tabla con las variables y datos para el modelo de regresión. La naturaleza de los datos es muy importante identificarla, esto es, la relación matemática. Para la muestra, el RAF, que es la relación entre área y frente, es aproximadamente 29:1. En la tabla de la derecha se realiza la estimación puntual utilizando la ecuación del modelo de regresión, presencia de multicolinealidad. El RAF del primer inmueble es 30, mientras que para el segundo es 3,6.
Para ambos casos, se considera la condición de existencia o no de la vialidad asfaltada a través de una variable dicotómica: 0, no hay asfalto; 1, si hay asfalto. Los resultados son concluyentes de las limitaciones del modelo en presencia de multicolinealidad, pero se puede utilizar siempre que se respete la naturaleza de los datos. También es importante analizar el efecto de la extrapolación en los resultados. Mito 21. Si se detecta multicolinealidad en las variables del modelo de regresión, entonces la siguiente fase es el análisis factorial para eliminar las variables colineales. Únicamente se revisará la parte conceptual para exponer que este procedimiento no elimina las variables, como se puede observar en las consideraciones del cuadro. El análisis factorial es aplicable en las siguientes circunstancias. Primero, identificar los factores o dimensiones subyacentes que explican las correlaciones entre un conjunto de variables. Identificar un conjunto nuevo, más pequeño de variables no correlacionadas entre sí, que contengan la máxima observación del conjunto original de variables correlacionadas. Formalmente, el método del análisis factorial tiene por objetivo explicar, según un modelo lineal, un conjunto grande de variables observables mediante un número conjunto más reducido de variables no observables. Pero, al generar un factor que reúne a las variables correlacionadas, el regresor del modelo asociado al nuevo factor no permitirá individualmente explicar la variación de la variable explicada por cada variable explicativa asociadas en el factor. Mito número 22. Outliers. Pueden eliminarse hasta un 25% de los datos hasta que todo cuadre, sin tomar en cuenta la normalidad de los errores. ¿Qué son los outliers? Los errores se determinan por la diferencia entre los valores observados menos los valores estimados. Cuando ese error es muy grande en relación a los demás que conforman la muestra, el dato determinado se conoce como outlier. Se detectan rápidamente a través de un gráfico de los errores estandarizados SUI asterisco versus los valores estimados YSUI con sombrero. Precisamente en el gráfico de esta secuencia se pueden observar que los puntos en círculos rojos están fuera del intervalo -2, 2, por tanto se consideran outliers. Observen bien lo que identifica a la distribución normal en la imagen siguiente. En este tipo de distribución, el 95% de los valores están a una distancia de menos 1,96 y más 1,96 desviaciones estándar de la media. Para los gráficos de los errores estandarizados versus los valores estimados, esto se aproxima a más o menos 2. De aquí se puede inferir que para los efectos de garantizar la comprobación de la normalidad de los errores, el número máximo de outliers no debe superar el 5%. ¿Qué consecuencias para el análisis del modelo trae la presencia de outliers? Crean dificultades en el análisis, principalmente en el uso del método de los mínimos cuadrados, que busca matemáticamente el ajuste de todos los puntos observados. Un punto extremo afecta los coeficientes de regresión, disfrazando los resultados. En el gráfico dinámico pueden observar qué sucede con la inclinación de la recta y el coeficiente R cuando se eliminan hasta 4 datos. De allí los cuidados que hay que tener para identificar los puntos, que conlleve a una revisión para descartar errores de digitación y por ende la validación de la muestra. En esta salida, en forma ampliada, se observa que el número de outlier es 29, esto es, el 4,92% de la muestra. Por tanto, los datos de grandes residuos no representan ningún problema para la validación del modelo de regresión. En reiteradas oportunidades, en este video se ha manifestado la importancia de la interpretación gráfica, en especial del siguiente gráfico. En los cuadros rojos que enmarcan los outliers,
hay una distinción importante entre la cantidad de positivos y negativos, que en el mejor de los casos debieran estar en equilibrio. Así, en la oportunidad de identificar estos puntos, se repite que hay que revisar la fuente de información de donde se extrajeron para ver si existen errores en el levantamiento de información. Si no hay problema y de ser necesario, se inhabilitan los que tienen mayor error estandarizado, pero en forma de par. Esto es, si inhabilita uno positivo, debe inhabilitar otro negativo. Sin embargo, no hay una regla para tratar estos puntos atípicos, pero se recomienda siempre hacer la validación de la muestra y la revisión de escalas en las variables. Mito número 23. Los puntos influyentes son irrelevantes en la formación del modelo de regresión lineal, por tanto, hay que eliminarlos de la base de datos. Contrario a los outliers, los puntos influyentes tienen pequeños residuos o errores. Algunas veces el error es nulo y se distancian de la masa de datos o nube de puntos, pudiendo, en dado caso, alterar completamente las tendencias naturales indicadas por el mercado. En el gráfico área versus precio unitario se detalla la presencia de un punto influyente caracterizado por estar lejos de la nube de puntos y porque la recta de regresión tiene una pendiente influenciada por su presencia. Siempre que se empiece un trabajo de investigación, una vez identificadas la variable explicada y las variables explicativas, hay que hacer gráficos de dispersión de cada variable con la variable explicada para analizar el comportamiento de la nube de puntos y su tendencia. En el gráfico dinámico se puede observar la presencia de un punto influyente. Este punto se elimina para ilustrar lo que sucede con la recta de regresión y el coeficiente R. Antes de eliminar el punto o los puntos, se debe revisar previamente la fuente de información para ver si hay errores de medición. Existen varias pruebas estadísticas para detectar la presencia de estos puntos. Entre ellas está la distancia de Cook. En esta imagen se presenta una base de datos para el modelo de regresión que permite estimar el precio unitario de mercado en función del área, el puesto de estacionamiento y el tiempo. Son 12 datos, de los cuales el número 1 se encierra en un cuadro rojo porque a primera vista su área no es homogénea en cuanto a las áreas de los demás datos, lo cual debe analizarse. Al realizar el procesamiento de los datos, se obtuvo esta salida, donde se observa que la variable stack no es significativa. El poder de explicación es bajo, lo que obviamente no valida el modelo de regresión. En virtud de la sospecha del dato, se pasa al gráfico de la distancia de Cook, que se observa en la imagen. En un círculo rojo está indicado un dato identificado con el número 1, que ha superado la línea naranja, que es el límite máximo para esta prueba. Por tanto, se considera que es un punto influyente. Luego de revisar la fuente de información, se constató que su medición era correcta, por lo que se procede a inhabilitarlo del programa. Una vez inhabilitado el punto, nuevamente se procesan los datos y se obtiene esta salida. Aquí todas las variables son significativas y el poder de explicación del modelo aumentó en un porcentaje tolerable para su aceptación. Aunque no son conclusivas estas pruebas, se demuestra que hay que analizar exhaustivamente los datos para optimizar el proceso de obtención del modelo de regresión. Mito número 24. No se puede comprobar si las variables son relevantes para la formación del valor del inmueble a partir del modelo de regresión. En esta secuencia del video se observan dos gráficos de dispersión, donde se grafican los residuos versus el área. Esta prueba gráfica es determinante para detectar variables omitidas en el modelo de regresión. Del lado izquierdo se observa la nube de puntos con cierta tendencia, esto es, el crecimiento de los errores cuando los valores de la variable aumentan, de manera que el área es importante en la formación de los precios. En el gráfico del lado derecho se observa la dispersión de los puntos, pero no hay indicios de una tendencia. Por tanto, esta variable no es importante para el modelo de regresión.
Mito 25. Cuando se comparan modelos de regresión lineal, se utiliza el estadístico R cuadrado, coeficiente de determinación, como prueba decisiva para la selección del modelo. En el cuadro del lado izquierdo está la ecuación para determinar el coeficiente de determinación, que indica el poder de explicación del modelo con fundamento en los valores observados, valores estimados y la media. En cuanto al coeficiente de determinación ajustado, en el lado derecho está la ecuación para su cálculo y se observa que toma en cuenta el número de variables explicativas, los grados de libertad y el coeficiente de determinación. Es muy importante para comparar diversos modelos de regresión cuando se modifica el número de variables o el número de datos. Mito número 26. La desviación estándar del modelo no es importante para la selección de modelos de regresión lineal. En este cuadro se hace la comparación de modelos, uno sin oferta, 11 datos, y otro con ofertas, 16 datos. En el cuadro rojo se observan los R cuadrados ajustados. Si se comparan para tomar la decisión sobre el mejor modelo, el modelo con ofertas tiene un R cuadrado ajustado mayor que el modelo sin oferta. Esto es, tiene mayor poder de explicación, por tanto, se debe seleccionar. En la parte inferior, indicadas con flecha, están las desviaciones estándar de los modelos. El modelo con ofertas tiene menor error, por tanto, se debe seleccionar igualmente. De manera que el modelo con oferta es el recomendado para realizar el avalúo del inmueble. Mito número 27. Las variables pueden tomar cualquier valor sin importar las diferencias en las escalas de medición. La realidad se ilustra con un ejemplo teórico. Se está haciendo un avalúo de un mini local comercial con un área de 10 metros cuadrados. En la investigación de mercado se consiguió una muestra con áreas comprendidas entre 2 y 1.500 metros cuadrados. Como el objetivo es determinar el valor del inmueble y no un estudio comparativo sobre los valores unitarios con base a la variable área comercial, lo recomendable siempre será seleccionar de la muestra los datos de inmuebles con similares áreas. Si en el modelo solo se usan mini locales, no se puede utilizar para determinar el valor de locales grandes y viceversa. Por ello, sí es relevante estructurar la muestra de manera que sea lo más homogénea posible para optimizar las estimaciones del valor utilizando el modelo econométrico. En esta secuencia se observa una tabla con información de un agrupamiento temporal de datos. La variable área de construcción, área cons, contiene en su columna cantidades homogéneas en un rango entre 85 y 98 metros cuadrados. En cuanto a las variables número de habitaciones, número de baños y número de puestos de estacionamiento, se observan valores constantes, por tanto no participan en el modelo. En cuanto a las variables edad, piso de ubicación del inmueble y el número de apartamentos por piso, se observan dos cantidades por cada variable, por lo que podrían sustituirse con una variable dicotómica que identifique cada condición numérica. Se reitera la necesidad de validar la muestra antes de iniciar el procesamiento para el modelo de regresión. Mito número 28. Al utilizar modelos de regresión, cuando se usa la extrapolación en los valores de las variables explicativas, no se pierde precisión en los intervalos de confianza. Hay una estrecha relación entre los intervalos de confianza y el proceso de extrapolación, al usar el modelo de regresión lineal para la estimación del valor inmobiliario. En el gráfico dinámico se puede apreciar la nube de puntos con la recta de regresión. En la medida que aumenta el nivel de confianza, aumentan los límites superior e inferior del intervalo. Pueden ver cómo las curvas se alejan de la recta de regresión cuando varía el nivel de confianza. Ahora bien, bajo un mismo nivel de confianza, en la medida que el valor de la variable x u y se aleja de la media de la muestra x barra, los intervalos de confianza se abren, aumentando el campo de decisión del tasador. Peligro de la extrapolación.
En conclusión, los modelos de regresión son de naturaleza intrapolativa. En atención al gráfico dinámico, se presenta un ejemplo de una proyección de valores con base en el nivel de confianza. Usando el modelo de regresión, se sustituyeron los valores de las variables dejándolas fijas y se varió el nivel de confianza de 40 al 99%. Las curvas evidencian la afirmación que a medida que aumenta el nivel de confianza, aumenta el tamaño de los intervalos, manteniéndose la estimación puntual constante. En esta tabla se puede observar los grados de fundamentación para el uso de modelos de regresión lineal según la norma brasileña NBR 14.653-2. Solo se presenta el ítem 4, que se refiere a la extrapolación. Para el grado de fundamentación 3 no se admite su uso. Para los grados 1 y 2 hay serias limitaciones en cuanto a las medidas de las características del inmueble tasable y al valor estimado. Se usará este gráfico del tiempo versus el precio unitario para la interpretación del uso de la extrapolación. En el gráfico se observa la nube de puntos y se trazó la recta de regresión. Los datos se levantaron desde el mes 1 hasta el mes 11. El promedio X barra es de 5,5 meses, distante a 5,5 meses al límite de la frontera de la muestra. Aplicando el modelo de regresión con un nivel de confianza del 80%, para la fecha 17 de agosto del 2009 se obtuvo un valor puntual de 9.406,80 bolívares por metro cuadrado, siendo el intervalo de confianza comprendido entre 8.316,79 y 10.639,66 bolívares por metro cuadrado. En resumen, se hizo una proyección del valor unitario sin el uso de la extrapolación. Los datos para este gráfico se levantaron entre el mes 1 y el mes 7. El promedio X barra es de 3,5 meses. Se trazó la recta de regresión hasta el límite de la frontera de la muestra. El punto a extrapolar para obtener el valor puntual con el modelo de regresión dista 4 meses de la frontera de la muestra. El valor obtenido es de 9.451,79 bolívares por metro cuadrado y el intervalo de confianza entre 8.845,54 bolívares por metro cuadrado y 10.099,50 bolívares por metro cuadrado. La diferencia con la estimación sin extrapolación es de 0,47% y la variación de la característica de las variables es del 57,14%. Con estos resultados se cumpliría con el requerimiento del grado de fundamentación 2 de la norma. Mito número 29. La fecha de protocolización de la operación de compra-venta y o de las ofertas representa la unidad de medición de la variable tiempo, no importa cómo se coloque, si en días, en meses, trimestres o años. La interpretación del modelo es la misma. ¿Cómo levantar la información en el tiempo? El tasador debe tomar conciencia sobre la unidad de medición al momento de realizar la investigación para levantar la muestra de mercado. Si se tiene una agrupación temporal de datos de corte transversal y se selecciona como unidad de medición día, entonces debe existir operaciones registradas y ofertas en forma diaria. Esto no es muy usual. Si eso no es posible, se toma mes y en el mejor de los casos, trimestre. Al final, se dependerá de la periodicidad con que la fuente de información entregue y o permita levantar la información. Cuando se utilice una base mixta de datos, debe existir en la muestra una proporcionalidad que permita el equilibrio de las operaciones de registro y las ofertas. ¿Cómo interpretar el efecto del regresor de la variable tiempo? Los regresores, determinados a través del procesamiento matemático del modelo de regresión, son proporcionales a la unidad de medición de la variable. Lo importante es saber interpretar su efecto sobre la variable respuesta.
además que se utilizan para conceptuar la tasa de variación de precios inmobiliarios TVPI. En esta base de datos hay 12 comparables que tienen fechas de registro diferentes. La unidad de medición se ha colocado en el encabezado de cada columna. Como día 1, la cantidad de días es contada a partir del 011 de 1900. Para día 2, mes y trimestre, la fecha de referencia es 0610 de 1999, que corresponde a la fecha del registro del comparable más antiguo de la base de datos. En esta salida se observan todos los valores correspondientes al tratamiento de los datos considerando la variable fecha como día 1, esto es, la cantidad referida al 011 de 1900. En la ecuación de regresión, el factor asociado a la variable fecha es de 94,92 dentro del modelo aditivo seleccionado para este ejercicio de comparación de resultados. Luego se hicieron 3 modelos para encontrar la ecuación para las últimas 3 unidades de medición que se observaron en la tabla anterior. En esta secuencia se pueden observar las 4 ecuaciones de regresión para las 4 unidades de medición del tiempo. En los círculos rojos están señalados los valores de regresores para la variable fecha. Observen que los demás regresores de las otras variables tienen pequeñas diferencias en los valores, inclusive en el término constante, salvo en la primera ecuación, que es proporcional al número de la unidad de medición, en ese caso, día 1. En esta tabla se presentan las equivalencias numéricas de los regresores. En los encabezados están la fecha de referencia, la unidad, el regresor, la relación y su interpretación. Para la fecha de referencia 0101-1900, la unidad de medición es día. El regresor es de 1 igual a 94,92 y la relación es igual a 1. El precio unitario aumenta 94,92 bolívares por metro cuadrado por día, sería su interpretación. Estos resultados son iguales para la fecha de referencia 0601 de 1999. Cuando la unidad de medición es mes, el regresor M1 es igual a 2846,48. La relación respecto a día es 30 y el precio unitario varía 2846,48 bolívares por metro cuadrado por mes. Para trimestre, el regresor T1 es 8631,93. La relación es 90 y el precio unitario varía 8.631,93 bolívares por metro cuadrado por trimestre. Así, se demuestra que existe proporcionalidad en los regresores si hay proporcionalidad en la unidad de medición. Mito número 30. Los intervalos de confianza dependen del nivel de confianza y de la desviación estándar del modelo. Para exponer la realidad de este mito, se explica utilizando un modelo de regresión simple para la estimación del intervalo de confianza. Se ha visto en ciertos textos de estadística para evaluadores que se utiliza la siguiente ecuación, y es igual a la estimación en el punto 0 más o menos t, que depende del nivel de significancia y de los grados de libertad, que multiplica a la desviación estándar del modelo. En realidad, esa fórmula no es correcta, ya que la desviación estándar debe calcularse alrededor del punto x0 y y0 de la estimación, como se observa en la fórmula ubicada en la parte inferior de esta imagen. A la fórmula inicial hay que agregarle en forma multiplicativa la expresión que considera las distancias a la media desde las variables y el número de datos. Mito número 31. El valor inmobiliario de mercado de la población en estudio se determina introduciendo los datos del bien inmueble tasable en la ecuación del modelo de regresión lineal. A través de una ecuación de estimación se consigue determinar un valor puntual y su intervalo de confianza. En la parte superior está la ecuación del tipo multiplicativo que permite estimar el precio unitario al sustituir los valores de las variables explicativas. Utilizando la función proyectar del Sysren, se introducen los datos del inmueble tasable y el nivel de confianza,
para obtener los resultados tabulados. Ahora, ¿cómo se interpreta el resultado? El valor unitario medio fue de 5.167,14 bolívares por metro cuadrado y con una probabilidad del 80% de confianza, el valor inmobiliario unitario de mercado se ubicará en el intervalo comprendido entre 4.922,26 y 5.424,20 bolívares por metro cuadrado. El tasador tiene la libertad de seleccionar a su criterio el valor unitario con base a la elasticidad que permite el intervalo de confianza. Mito 32. Se debe seleccionar el modelo de regresión más complicado desde el punto de vista de las transformaciones, sin importar que se dificulte la interpretación de los efectos de las variables explicativas sobre la variable explicada. En verdad, el modelo de regresión lineal debe seleccionarse atendiendo conceptos de parsimonia e interpretabilidad. Por parsimonia, se entiende que se deben introducir en el modelo unas pocas variables que capturen el fenómeno bajo estudio, relegando toda influencia menor y aleatoria del término error. En cambio, por interpretabilidad, se debe buscar la ecuación matemática de fácil entendimiento para su interpretación. La experiencia recomienda, cuando se trata de datos inmobiliarios, utilizar la transformación logarítmica del precio unitario. Además de su sabida contribución para salvar los problemas por incumplimiento de los supuestos básicos, es de muy fácil interpretación matemática. Aquí se expone una ecuación de estimación donde el precio unitario depende de 6 variables, y los efectos de esas variables se pueden conocer individualmente bajo el criterio ceteris paribus. En este cuadro se presenta la interpretación correspondiente a cada variable. Para la variable área, su interpretación es la siguiente. Por cada aumento unitario del área tasable, el valor unitario disminuye en un 0,48%. Para la variable baño, por cada aumento de una sala de baño, el valor disminuye en 8,70%. Para stack, por cada puesto de estacionamiento adicional, el precio unitario aumenta en un 13,04%. Para la variable de fecha, los precios unitarios varían 8,99% en forma trimestral. Para edad, por cada año del edificio, el precio unitario disminuye en un 0,53%. Para Calit, los inmuebles de excelente calidad son valorados en un 12,15% más que los inmuebles de buena calidad y en un 24,30% más que los inmuebles de regular calidad. Con esta tercera parte se da por concluido el trabajo sobre mitos y realidades de la inferencia estadística en los avalúos inmobiliarios. La inferencia estadística es muy importante en la investigación. No se pretendió abordar toda la teoría y práctica de esta disciplina. Por el contrario, se extrajo la información que a criterio del autor puede orientar al tasador en su desempeño profesional cuando realice avalúos inmobiliarios. Hasta una nueva oportunidad, estimados suscriptores. Gracias por tomarse el tiempo para ver los videos del canal del Valor y los avalúos. Aquellos que no han hecho su suscripción, se invita a formalizarla para que reciban nuevos trabajos del mundo de los avalúos. Gracias por la atención.